Buen día, amigos. Nuevamente nos encontramos ahora en esta serie de Adolfo Responde y esta vez, después de haber dedicado 2 episodios al tema del Sheol y el infierno, llegó el momento de tratar un tema más edificante y positivo. Máximo que nosotros los judíos estamos en plena semana de celebración de la fiesta de Hanukkah o las luminarias, una fiesta llena de júbilo y optimismo, como así también los cristianos que están por celebrar la Navidad, una celebración asociada naturalmente con la alegría y la esperanza por el nacimiento de Jesús. Por eso, a manera de contrapunto, trataremos en los próximos 2 episodios el tema del paraíso, tanto el terrenal como el celestial. De esta manera, entonces, seguiremos en el mismo espíritu con el que comenzamos esta serie sobre la geografía sagrada, explorando el nacimiento y desarrollo de conceptos que tienen una larga tradición en Occidente. En el episodio de hoy, estudiaremos el trasfondo del relato que se halla presente en el libro de Génesis 2, en donde se cuenta en la segunda versión de la creación, una versión alternativa a la presente en el capítulo 1 de Génesis, que después de modelar al hombre con polvo del suelo e insuflarle en sus narices aliento de vida y transformándolo así en un ser viviente, el texto dice lo siguiente: Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé, Dios, hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vida y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra en hebreo para jardín es gan, cuyo significado es huerto o, como dijimos, jardín. Pero esta palabra fue traducida por la versión griega de la Septuaginta, esa traducción hecha por los judíos en Alejandría a mediados del siglo III antes de nuestra era. La tradujeron como la palabra paradeisos, de la cual obviamente deriva la palabra en español paraíso. Este término en griego derivaba del persa antiguo pairi daeza, es decir, un huerto privado o parque cerrado, haciendo referencia con ello al jardín real persa cercado y amurallado. A pesar de que el relato bíblico, en el formato que nosotros lo conocemos, hoy en la versión masorética, es decir, en la versión que nosotros hemos recibido por tradición y que se fijó definitivamente algo así como hace unos 1000 años atrás, en donde se trata el tema del origen del mal como resultado de la desobediencia humana, este relato ciertamente no tiene paralelo alguno en ningún texto del Oriente Antiguo. De todas maneras, el mismo podría haber hecho uso de motivos que sí se conocen en las mitologías del Oriente Antiguo. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente: el relato como el relato, que es el que nosotros conocemos en la Biblia hebrea, no aparece en ningún texto conocido. Pero sí nosotros podemos identificar algunos temas o motivos, o como técnicamente se llama topos, que sí podemos encontrar, por ejemplo, en otras composiciones mitológicas del mundo antiguo. Un ejemplo para el caso sería la referencia a un jardín divino con árboles maravillosos sobre el que se cuenta en la epopeya de Gilgamesh, una composición escrita sobre tablas en escritura cuneiforme en acadio, un texto muy popular en el mundo antiguo, cuando en este relato se cuenta que este rey mitológico de la ciudad de Erech
salió en busca del secreto de la vida eterna. Y por eso, en algún momento de la narrativa, este héroe, Gilgamesh, llegó al sitio en donde vivía Utnapishtim, quien se había salvado del diluvio y luego había alcanzado la inmortalidad. Y así reza el texto de lo que se encontró cuando llegó a este lugar en donde residía Utnapishtim. Cuando hubo recorrido 12 leguas, vio lucir una claridad. Distinguió entonces él del árbol de los dioses y hacia él se encaminó. Los frutos que produce son de cornerina. Las ramas que se vencen suspendidas son muy bellas. Su follaje azul es de lapislázuli y tiene unos frutos que son muy agradables de ver. Es decir, como ven aquí, este texto conoce una tradición sobre un jardín maravilloso con árboles del cual prenden como frutos, cuelgan piedras preciosas, y de alguna manera este tema de un árbol con un jardín con árboles maravillosos recuerda mucho el tema que nosotros tenemos del jardín del paraíso plantado por Dios. Pero ahora quiero que volvamos al relato bíblico. Y específicamente quiero responder una pregunta. ¿Dónde fue plantado este jardín? Según el texto hebreo, este sitio fue plantado en un lugar geográfico específico llamado Edén. Esta palabra hebrea derivaría del término acadio, que es una lengua semítica antigua, Edinu, que a su vez derivaba del sumerio, Edín, desierto o estepa. Pero también se puede decir que la palabra Edén deriva de otra palabra que precisamente su raíz significa fértil, abundante o húmedo. Y de aquí entonces que este lugar se caracterizaba por ser bendecido, regado y fértil. Ahora, como el texto bíblico está centrado, obviamente, en la tierra de Israel, cuando dice en Génesis que el jardín fue plantado al oriente, significaba que el lugar del cual se hablaba estaba al oriente de la tierra de Israel. Y de aquí se impone la pregunta, ¿y qué lugar al oriente de Israel era una tierra fértil y regada por agua? Todo llevaría a pensar que el autor bíblico tenía en mente la región de Mesopotamia, que se encuentra obviamente al oriente, es decir, al este de la tierra de Israel. Precisamente un área que se encontraba entre ríos. Y de ahí precisamente viene el nombre Mesopotamia, de el término o las palabras en griego Mesapótamos, es decir, entre ríos, que son los afamados ríos Tigres y Éufrates. Ríos que precisamente, según dice en Génesis 2, eran 2 de los 4 ríos que tenían su origen en el jardín plantado por Dios. El texto bíblico en Génesis 2 reza así: el tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, en esta ubicación del jardín paraíso al oriente de la tierra de Israel, tal vez estaría la clave para entender de dónde le habría venido al autor bíblico la idea de un lugar excepcional, en donde estaban plantados árboles maravillosos y en donde reinaba una armonía entre los animales y no existía aún la muerte. Según algunos estudiosos, el mito sumerio de Enki y Ninursak. Enki es el dios de la sabiduría sumerio y Ninursak es su consorte. Este mito presentaría algunos paralelos muy interesantes y sugerentes al relato del paraíso bíblico que aparece en Génesis 2. Lo más relevante para nosotros es que esta narración comienza hablando de un país o ciudad llamada Dilmun.
Y según está escrito en una tablilla en sumerio, encontrada en Nippur, en el actual Irak, del segundo milenio antes de nuestra era, fíjense cómo comienza este relato. El país de Dilmun es puro. El país de Dilmun es limpio. El país de Dilmun es limpio. El país de Dilmun es muy luminoso. El león no mata. El lobo no arrebata el cordero. Desconocido es el perro salvaje que devora cabrito. Desconocido es el devorador de granos. El enfermo de la vista no dice estoy enfermo de la vista. El enfermo de la cabeza no dice estoy enfermo de la cabeza. Su anciana no dice soy anciana. Su anciano no dice soy anciano. Este texto, que es podemos decir, un eco de esta tradición sobre un lugar de corte paradisíaco, en donde lo que prima es la armonía entre los animales e incluso la idea de la inmortalidad, o por lo pronto la no presencia de la muerte, recuerdan algo como un eco lejano, lo que se conoce en el texto de Isaías 11, que precisamente hace alusión a este tema de la armonía de los animales. Y entonces, volviendo otra vez a este mito de Enki-Ninursak, según algunos estudiosos, este lugar divino, idílico y maravilloso, en donde reinaba la armonía entre los animales y en donde no existía la enfermedad y la vejez, tal vez habría hecho referencia al archipiélago de Bahrein, localizado en el Golfo Pérsico entre Arabia Saudita y Qatar, que obviamente desde la tierra de Israel era visto como un lugar lejano y exótico. Para concluir entonces, el autor bíblico se podría haber inspirado en una tradición mítica como esta, según la cual existía en el oriente de la tierra de Israel un lugar maravilloso en donde privaba, como dije, la armonía, la pureza y la vida eterna. Pero aquí quiero aclarar algo que es muy importante, porque a diferencia del relato mítico que hablaba acerca de dioses, y como dije, Enki era el dios de la sabiduría y su esposa era otra diosa, Ninursak, el texto bíblico que tenemos en Génesis 2 y luego en Génesis 3 con el relato de la caída de Adán y Eva, esos capítulos tratan sobre los dos primeros hombres y no sobre dioses, que por su desobediencia fueron echados del paraíso. Relato que como tal, según ya lo habíamos anticipado al comienzo de este encuentro, no tiene paralelo alguno en la literatura oriental antigua. De aquí entonces la conclusión, que el autor bíblico se podría haber inspirado en la idea de un jardín fértil y regalo, como podría haber sido el Dilmun que tenemos en la literatura sumeria, para elaborar su historia. Pero la historia bíblica del paraíso y su mensaje teológico fue resultado de la originalidad de nuestro autor hebreo antiguo, que a partir de materiales conocidos, como llamamos motivos o topos literarios, creó una historia con un mensaje religioso totalmente novedoso y hasta revolucionario. Entonces, después de haber desarrollado en el encuentro de hoy de Adolfo Responde este episodio sobre el paraíso terrenal, ubicado en algún lugar del oriente de la tierra de Israel, en el próximo episodio nosotros exploraremos el concepto de jardín o paraíso, ¿sí?, pero como un concepto celestial y no terrenal. Y ese lugar es el que, según la tradición más tardía, sería el lugar de residencia de los justos ya fallecidos. Nuevamente, amigos, me despido de ustedes recordándoles que el propósito de este canal es precisamente difundir el conocimiento sobre la Biblia hebrea, sobre el judaísmo y cristianismo antiguos, desde una perspectiva de la crítica histórica. Y en este sentido,
Todo el propósito es crear una comunidad de estudio que precisamente vea en la historia la clave para entender los textos bíblicos, sea desde la arqueología, sea desde la literatura comparada antigua, sea desde la antropología, la sociología, y no solamente ver los textos desde una perspectiva teológica. Y por eso les pido que lleven esta buena noticia a sus amigos, a sus parientes, a sus colegas, y de esta manera vamos a poder seguir creciendo en el conocimiento. Y una cosa más, los invito a ustedes también que, como ya lo estuvimos anunciando en un episodio anterior, está abierta la inscripción para la nueva membresía, que precisamente tiene como objeto ir creando un grupo de estudio más selecto que esté expuesto también a materiales más profundos y que podamos de esta manera también tener un contacto mucho más íntimo y de esta manera conocernos mucho más y poder compartir dudas, preguntas, inquietudes que tienen que ver con estos temas tan apasionantes. Me despido entonces y los saludo a ustedes desde aquí, la tierra de Israel. Shalom.